Hola, ¿qué tal? En este video vamos a analizar las compuertas NAND, NOR, XOR y XNOR, sus definiciones, sus símbolos, sus tablas de verdad y algunos ejemplos. Comenzamos. Bueno, por principio de cuentas, diremos que este video es la continuación de un video anterior, el video de las compuertas lógicas, en donde vemos las tablas de verdad de las compuertas básicas que son AND, OR y NOT. Y bueno, esta es una extensión, es la evolución de ese video, de ese tema, pues aquí ya se empiezan a evolucionar y digamos, ponerle un poquito más de complejidad a las compuertas porque empiezan a haber combinaciones. Muy bien, pues empezamos por la compuerta NAND, pero para ello observamos y recordamos el comportamiento de la compuerta AND que vimos en el video anterior. Como vemos aquí en pantalla, bueno, es el símbolo de la compuerta AND y su tabla de verdad en la que básicamente resalta que la compuerta se abre solamente si y solo si las dos condiciones A y B sean verdaderas. Siempre que alguna de ellas sea falsa, ya sea A o B sean falsa o las dos, la compuerta está cerrada. Es decir, solamente es uno cuando las dos condiciones es uno. Pues bien, la compuerta NAND, que es la que vamos a ver ahora, es esta que estamos viendo aquí. Como observamos, ahí tiene un circulito a la derecha, a la salida de la compuerta. Eso significa que la salida está negada, es decir, que lo que produzca la NAND niega la salida. Es decir, que es lo mismo que tener una AND con un inversor a la salida de la AND. Esa es la definición de la compuerta NAND. Por eso por eso tiene la N al principio como para decir not AND, para decir que está negada la AND. Y bueno, pues por lógica, pues su tabla de verdad de la NAND va a ser la inversa de la tabla de verdad AND, es decir, esta de aquí, que al caso contrario de la compuerta AND, solamente la salida será cero solamente si las dos condiciones es uno. Mientras haya un cero, una condición falsa en las entradas, la salida es negativa, es falsa. Ese es el comportamiento y su tabla de verdad. En pocas palabras, una NAND es una AND negada, en donde la salida es exactamente la opuesta a la que produciría una compuerta AND. Vamos a verlo en un ejemplo que, bueno, a mí se me ocurrió pensar en las bolsas de aire de automóvil, las bolsas de seguridad. Mm, Es importante señalar que una de las complicaciones al estudiar las compuertas NAND, NOR, XOR o XNOR es que hay lógica negativa y la lógica negativa siempre, como nuestro cerebro tiene una lógica, pensamos en positivo cuando involucramos un concepto negado, empieza la mente ahí como que a hacerse un poquito bolas, un poquito borucas, y eso a veces es una fuente de malentendidos en las expresiones, tanto sintácticas como expresiones algebraicas, o bien los circuitos mismos de las compuertas. Pero es cosa de acostumbrarlo y de detenerse a analizarlo con detalle. Lo menciono porque aquí, bueno, en el ejemplo que vamos a ver, yo tengo dos condiciones. La primera condición es que si el carro está detenido, se fijan aquí, si esa condición se cumple o no se cumple, yo la condición que estoy poniendo que esté detenido, es decir, que esté como en off, hay un concepto de lógica negativa, pero bueno, eso es lo interesante de estas compuertas. Si el carro está detenido y no hay impacto, bueno, el carro detenido es la condición A, que esté detenido y que no haya impacto en la condición B, es decir, que ninguna de las dos condiciones esté activa, esté en cero, entonces el sensor de las bolsas va a estar desactivado. No lo necesito porque si el carro está detenido, no tengo necesidad de activar el sensor de la bolsa de aire y si no hay impacto, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, yo parto de esta expresión que dice, si el carro está detenido y no hay impacto, entonces el sensor de la bolsa de aire está desactivado. Muy bien, y bueno, la expresión en lógica simbólica, la tenemos ahí en pantalla, es A y B. Bueno, aquí introducimos
símbolo que es sí, entonces en la lógica simbólica la parte izquierda es las condiciones, si se cumplen las condiciones de la izquierda, entonces sucede lo de la derecha y se lee así. Si A y B, entonces A y B, pero negado, ¿verdad? Porque es una negación de la NAND es una negación de la AND. Y bueno, pues sería su representación en lógica simbólica. Y vamos a ver las variantes. Yo tengo el carro en marcha, es decir, no está detenido, es falsa la condición de que esté detenido. Y hay impacto, es decir, es falso la condición de que no hay impacto. Por lo tanto, mi bolsa, el sensor está activado porque las dos condiciones son falsas. Es decir, el carro está en marcha, pensémoslo como una situación real. Si el carro está en marcha, necesito activar el sensor de las bolsas de aire. Y si hay impacto, con más razón tengo que activarlo. Por lo tanto, la bolsa está activada. Segunda condición, segunda variante, el carro está en marcha, perdón, está en marcha, pero no hay impacto. Es decir, solamente se cumple una de las condiciones, pues la bolsa está activada. Yo necesito que el sensor de la bolsa esté activado porque está en marcha el carro. Tercer variante, el carro está detenido, pero hay un impacto. Imagínense que el carro está estacionado, pero recibe un impacto, entonces necesito que el sensor esté activado. Y la última condición es que el carro está detenido y no hay impacto, no hay ninguna de las dos condiciones se cumple. Es decir, en este caso, más bien las dos condiciones se cumplen. El carro está detenido, sí, y no hay impacto, sí, no hay impacto. Entonces el sensor de la bolsa se desactiva. Esa sería una manera de entenderlo. Su tabla de verdad vamos a recorrerla una por uno. Aquí está la condición A, que el carro está detenido, condición B, que no hay impacto, y el resultado se activa o se desactiva el sensor, o sea, lo prendemos o lo apagamos. Cuando el carro está en marcha, es decir, no está detenido, está en cero, es falso, perdón, sí, y no hay y hay impacto, es decir, que no hay impacto, por lo tanto, mi bolsa, el sensor lo tengo que encender. El segunda variante, cuando el carro está en marcha, pero no hay impacto, es decir, la condición de que no hay impacto es verdadera. Entonces, también necesito que se active el sensor de la bolsa. Tercer variante, cuando el carro está detenido, es decir, primera condición se cumple y la condición de que hay impacto no se cumple. Entonces, como una de las condiciones está presente, pues ahí necesito que el sensor esté activado. Y última variante, cuando el carro está detenido, o sea, las dos condiciones se cumplen y no hay impacto, no hay necesidad del sensor de la bolsa de aire. Muy bien, pues esta sería la tabla de verdad de la compuerta NAND, cuyo símbolo es este que vimos, que es una AND con una negación al final. Qué interesante, ¿no? Vamos a la siguiente compuerta, que es la NOR, que parte de una OR, y como bien intuyen, sería una OR negada. Y bueno, recordemos la tabla de verdad de la compuerta OR, en donde siempre va a ser verdadera la salida, a menos de que las dos condiciones sean falsas. Mientras alguna de las dos sea verdadera, la salida es verdadera. Esta es la tabla de verdad de la compuerta OR. Pues bien, vamos a ver, a construir a partir de esto la compuerta NOR, cuyo símbolo es exactamente una OR con una negación al final, que equivale a tener una OR con un inversor a la salida, exactamente lo mismo. Por lo tanto, podemos inferir la tabla de verdad de la compuerta NOR, que es la misma del OR, pero con la salida negada de lo que nos produciría una compuerta OR. Es decir, que solamente es verdadera la salida cuando las dos condiciones son falsas. Mientras hay una condición verdadera, las salidas son falsas. Qué interesante, ¿no? La lógica negativa. Un ejemplo. Se me ocurre pensar en un cortacorriente del carro, de los automóviles. Y podemos decir la condición A, si el motor está caliente o se activa el botón de pánico. Ahí tenemos las dos condiciones. O sea, cuando alguna de las dos se dé,
Entonces yo le pongo en off, apago la corriente, corto la corriente. Imagínense un switch, lo apaga, ¿no? Cuando las dos condiciones se den, lo apago, apago la corriente. Y la expresión en lógica simbólica sería la misma, pero con la negación de la A o B. A o B, si A o B, entonces A o B negada. Vamos a ver las variantes. El motor está frío, es decir, la condición de que esté caliente no se cumple. Y luego el botón de pánico está apagado, es decir, la otra condición de que esté encendido el botón de pánico no se cumple, por lo tanto no tengo necesidad de cortar la corriente, porque ni está caliente ni me apretaron un botón de pánico. Segunda variante, el motor está frío, o sea, la primera condición no se cumple, pero el botón de pánico está encendido, alguien apretó el botón de pánico, entonces apago la corriente, corto la corriente, ahí sí se hace verdadera esa salida. Tercer variante, el motor está caliente, imagínense, caliente muchísimo, pero nadie apretó el botón de pánico. Bueno, por lo menos el motor está caliente, entonces apago la corriente, se corta la corriente. Y última variante, en donde las dos condiciones son verdaderas, el motor está caliente y además alguien apretó el botón de pánico, pues por supuesto que le voy a cortar la corriente. Y ahí vemos que la única condición en que la salida es falsa, es decir, que se corta la corriente, es cuando está frío y el botón de pánico está apagado. Pues muy bien, construimos la tabla de verdad a partir de esto que ya la revisamos en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, pero vamos a mapearlo, digamos, con estas expresiones. Primer condición, motor frío, botón de pánico apagado, por lo tanto no se corta la corriente, es decir, la corriente está encendida, está en 1. El motor está frío, pero alguien apretó el botón de pánico, entonces pues apagamos la corriente, 0. Tercer variante, el motor está caliente, pero el botón de pánico apagado, o sea, con condición inversa, pues por supuesto que apagamos la corriente porque el motor está caliente. Y última variante, las dos condiciones se cumplen, motor caliente y botón de pánico encendido, con mayor razón apagamos la corriente. Ahí tenemos la tabla de verdad de la compuerta NOR, cuyo símbolo es el que ya habíamos visto, que es la OR con una negación al final, y resaltamos que precisamente la tabla de verdad es la inversa a la que ocurre en la OR. Este es un caso, seguimos con la siguiente compuerta que es la OR exclusiva. Si a alguien le gusta la jiribilla y aquí tenemos un reto para la mente en pensar en este tipo de condiciones que se necesitan en la vida real, sobre todo en los sistemas de control. Cuando el control es importante, el definir e interpretar las condiciones correctamente es crucial, ingenieros. Bueno, vamos a ver la compuerta OR exclusiva. De entrada, la palabra exclusiva ya nos dice de qué se trata. Significa que hay cierto grado de estricto, de rigidez. Ahí vamos a ser estricto en las condiciones. Sí, bueno, también se simboliza con las letras XOR, X de exclusive OR, OR exclusiva. Y vamos a partir de un ejemplo para llegar a su tabla de verdad. Supongan que tienen una planta de luz de emergencia, pero de poca capacidad, y que tenemos dos circuitos en una finca, en una casa. Circuito A, que tiene un refrigerador. Como sabemos, el refrigerador consume mucha corriente. Y el circuito B en otra planta, en otro piso, que tiene un aire acondicionado que también consume mucho corriente. Pues nuestra planta de emergencia es de poca capacidad, es decir, no tendría la capacidad de atender al circuito A y al circuito B porque solamente tiene para uno, o sea, no tiene más. Si tuviéramos de mayor capacidad, podríamos hacerlo a los dos. Es decir, que solamente podrá atender uno. Entonces, partiendo de ese supuesto, yo tengo aquí una expresión lógica. Si el circuito A, que es el que tiene el refrigerador, se desactiva, es decir, se le va la luz al circuito A, le vamos a poner la condición A, o bien en el circuito B, que tiene aire acondicionado, también se le va la luz,
cuando alguno de los dos, cuando alguno, sí y solo sí, alguno de los dos, no los dos, si se va en el A o en el B, pero no en los dos, solamente en uno de los dos, enciende la planta de emergencia. Si, si, si no se va la luz ni en el A ni en el B, pues no hay necesidad de encender la planta de emergencia. Si se va la luz en los dos, tampoco hay necesidad porque tronaríamos la planta. Solamente se enciende cuando alguno de los dos no tiene luz. Ese es un ejemplo de una OR exclusiva. Vamos a ver bueno, aquí está, terminamos de ver la variante, perdón, la fórmula, y miren, en lógica simbólica, la OR exclusiva se simboliza con la V con un subrayado abajo, ¿no? Esa es más la forma de simbolizar la hora exclusiva. La V con subrayado, entonces se leería, recuerden que este es sí, entonces, si A hora exclusiva B, entonces X, que es lo que vamos a ver en palabras ahorita. Vamos a poner que el circuito A está desactivado, es decir, condición A, condición 1 falsa y condición 2 falsa, o sea, el circuito B desactivado, pues la planta, si los dos están desactivados, no tengo por qué prender la planta porque trueno la planta, ¿verdad? Ya habíamos dicho. Pero, segunda variante, el circuito A está desactivado, es decir, se fue la luz en el circuito A y el circuito B sigue con luz, es decir, sigue activado, entonces aquí sigue siendo la planta de emergencia para atender el circuito A. Tercer variante, la inversa, es el circuito A se activa, es decir, está activado, está con luz, pero el circuito B se le fue la luz. Bueno, como el circuito A está activado, puedo atender con la planta de emergencia al circuito B, entonces se enciende la planta de emergencia. Y última variante, cuando ambos están con luz, es decir, el circuito A tiene luz, el circuito B tiene luz, entonces no necesito la planta de emergencia. Ahí tienen un ejemplo de una OR exclusiva. Es decir, solamente cuando uno de los dos sí y solo sí cuando uno de los dos. Si los dos están presentes, no se activa esta compuerta. Vamos a la tabla de verdad mapeando las condiciones con su salida. Entonces, primer caso, circuito A desactivado, circuito B desactivado, entonces mi salida es 0, porque no necesito la planta de emergencia. Segundo caso, circuito A desactivado, circuito B activado, por lo tanto, como se encendió, como se desactivó uno de los dos, necesito la planta de emergencia. Tercer caso, circuito A está activo, circuito B está desactivo. Resultado, se activa la planta de emergencia porque uno de los dos está desactivado, solamente uno de los dos. Cuarto caso, los dos circuitos están activos, por lo tanto no necesito la planta de emergencia. Y ahí tienen la tabla de verdad, la tabla de verdad de la OR exclusiva, que resalta aquí que solamente cuando alguna de las dos condiciones, solo sí, una de las dos es verdadera, la salida es verdadera. Cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas, la salida es falsa. Es lo que resalta en esta compuerta cuyo símbolo es que es como una compuerta OR, pero con una doble curvita aquí a la entrada, ¿verdad? Con doble curvita, es decir, que se activa solamente, la salida se activa solamente que una de las dos se activa. Cuando las dos o ninguna está activa, no se activa. Muy bien, pues ahí resaltamos entonces la salida tabla, en la tabla de verdad, como a modo de reforzarlo, pues solamente es uno, sí, solo sí, solamente uno de los dos sea uno. Esa es la tabla de verdad. Y bueno, pues para finalizar vamos viendo la NOR exclusiva. Si les gustan los vericuetos y las jiribillas y la lógica negativa aquí en su máxima expresión, en una de sus máximas expresiones, ¿no? Igual pueden detenerse a analizar las frases y las tablas de verdad. Y puede suceder que durante la explicación su servidor mismo se haga bolas porque pues suele suceder, ¿no? Pero bueno, la idea es que hay lógica negativa aquí y que lo que estamos haciendo es invirtiendo las salidas normales o a condiciones
positivas de expresiones negativas le demos ciertos valores, ¿no? Le demos ahí su peso cuando esperamos que sea negativo, cuando depende de cómo lo hayamos definido. Bueno, vamos a partir del caso de los cinturones de seguridad de los aviones. Cuando vamos volando, a mí se me ocurre pensar que si la velocidad del avión es constante, es decir, ya despegó, pero mientras despega la velocidad se mueve, es decir, hay aceleración, pues es una condición. Yo no quiero que en ese momento mi cinturón se abra, ¿verdad? Yo quiero que si la velocidad, sino que hasta que la velocidad sea constante, es decir, hasta que tome una velocidad que ya no varía y la aceleración es cero. En ese momento yo quiero que mi cinturón se pueda abrir, antes no. A esa condición le voy a poner la letra A. Y bueno, una segunda condición que diga que volamos a 5000 kilómetros de altura. Se me ocurre pensar, no sé si es mucho o poco, pero supongamos que 5000 kilómetros, creo que es mucho. Eh, pero si voy a 5000 kilómetros de altura, hasta que llegue, mientras no llegue a los 5000 kilómetros de altura, yo también quiero que no mi cinturón siga cerrado, ¿no? Siga cerrado. Entonces, solamente que la velocidad del avión sea constante, condición A, o que volemos a 5000 kilómetros de altura, entonces yo quiero que hasta ese momento mi cinturón se libere. Antes no, aquí se abra, ¿no? Este es el resultado. Lógica simbólica sería A, hora exclusiva B. Si A, hora exclusiva B, entonces A, hora exclusiva B, pero negado, porque estamos negando la hora exclusiva, ¿verdad? Vamos a ver las variantes. Mi velocidad es variable, es decir, estoy despegando o estoy frenando o estoy bajando. Es decir, la condición A no se cumple y estoy volando debajo de 5000 kilómetros, es decir, la condición B tampoco se cumple. Entonces, mi cinturón está activado, yo voy amarrado en el asiento, ¿no? Segunda condición, la velocidad sigue variable, pero estoy volando a 5000 kilómetros, es decir, ya alcancé una altura tan alta que ya no me preocupa la velocidad. Entonces, bueno, lo estoy suponiendo como ejemplo, ¿no? Ya alcancé una velocidad, una altura en la que no me importa que la velocidad sea variable, entonces se me libera el cinturón. Tercer variante, la velocidad es constante, es decir, mi velocidad es fija, no hay aceleración, pero estoy volando debajo de 5000 kilómetros, es decir, la condición B no se cumple, entonces mi cinturón se activa, es decir, no me puedo, estoy amarrado en el asiento. Y última variante, la velocidad es constante, es decir, no hay aceleración y estoy volando a 5000 kilómetros arriba, pues entonces ya puedo, es cuando las azafatas van y te ofrecen pues de comer o un refrigerio, así te dan asistencia, ayuda para lo que sea. Entonces es cuando los cinturones, más bien, más bien, es cuando ya debo activar el cinturón. Se fijan cómo la lógica negativa de repente nos juega ahí algunas trampitas. Más bien yo quiero, es justo cuando quiero que mi cinturón se active, cuando estoy a esa altura con velocidad constante, ¿va? Bueno, tabla de verdad con las dos condiciones y el resultado. Cuando la primera condición es cero, es decir, la velocidad no es variable y vuelo abajo de 5 kilómetros, yo quiero que mi cinturón esté activo. Y segunda variante, cuando mi velocidad es variable, pero estoy volando ya a 5000 kilómetros, bueno, entonces ahí se tiene que activar mi cinturón porque yo quiero que a 5000 kilómetros se active. Tercera variante, estoy con velocidad constante, pero estoy abajo de los 5000 kilómetros. Bueno, pues mi cinturón tiene que estar activo. El, bueno, se puede desactivar, perdón. Y la última, cuando las dos condiciones son verdaderas, pues el resultado es verdadero. Bueno, esta es la tabla de verdad de la NOR, perdón, de la OR exclusiva, de la XNOR, y este es su símbolo, que es el mismo de la hora exclusiva, pero negada la salida, y resaltamos que precisamente esta parte de la tabla de verdad es la opuesta a la OR exclusiva.
Muy bien, pues estas fueron las cuatro compuertas siguientes, ingenieros: la compuerta NAND, la NOR, la XOR y la XNOR. Bueno, les envío un cordial saludo y como siempre quedo atento a sus comentarios.